días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén presenciando esta entrevista. El día de hoy es un programa muy especial para Diálogos sin Permiso porque tenemos la presencia de tres personas que son muy amigas, mujeres, luchadoras, inmiscuidas en la política boliviana, pero también conocedoras de la política internacional, como son las características de nuestra querida ex canciller Karen Longaric, que el día de hoy tenemos el gusto de tenerla en Diálogos sin Permiso. Le saluda Roxana Lizárraga en este programa desde Washington. Me encuentro en el exilio y tengo el gusto también de saludar en este momento a Sentarek, que se encuentra en Bolivia, y Karen Longaric, que se encuentra en Alemania. Adelante. Gracias, Roxana, y gracias, Senta, por la invitación. Para mí es un enorme placer estar con ustedes y compartir en esta oportunidad para hablar de un tema preocupante e interesante al mismo tiempo. Bueno, un placer de estar con ustedes. Un abrazo grande para nuestra querida Karen y Roxana, ambas ahora fuera del país por motivos políticos, injustos, lógicamente. Y hoy tendremos un tema muy interesante para compartir, un tema que no solamente tiene una importancia dentro de Bolivia, sino también a nivel hemisférico. Vamos a plantear todas estas luces, estas sombras más bien, que existen, se ciernen sobre nuestro país a partir de la decisión que se tomó en el 2007, tomó el expresidente Evo Morales, y en consecuencia ha ido reforzando esas alianzas y esos pactos con el gobierno de Irán. Situación que cobra especial importancia en este momento donde ha habido un conflicto de 12 días entre Irán e Israel, llamada la Guerra de los 12 días, el conflicto en el que tuvo que intervenir activamente Estados Unidos para buscar una vía de solución o de salida. Entonces, creo que el tema es trascendental. Escuchemos estas declaraciones para iniciar Diálogos sin Permiso y abordar esta temática. Drones, uranio y entrenamiento militar. El pacto Bolivia-Irán que inquieta al Cono Sur. En 2024, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, lanzó una alarma que encendió las tensiones en el Cono Sur. Advirtió sobre la presencia de presuntos combatientes iraníes en la frontera con Bolivia. Según Bullrich, al menos 700 ciudadanos iraníes, supuestamente vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica, específicamente a su brazo élite, la Fuerza Quds estarían operando cerca del límite fronterizo. Algunos incluso podrían estar ingresando a territorio argentino con pasaportes bolivianos. Ante estas acusaciones, la Cancillería de Bolivia negó rotundamente cualquier vínculo con movimientos irregulares de ciudadanos iraníes, calificando las declaraciones como infundadas. Pero esto abrió una pregunta de fondo: ¿qué tipo de acuerdos existen entre Bolivia e Irán? Las relaciones bilaterales entre ambos países comenzaron formalmente en 2007 durante el gobierno de Evo Morales. Desde entonces, Irán ha intensificado su presencia diplomática y técnica en Bolivia, con visitas oficiales, ¿Qué significan estos encuentros, Karen? ¿Qué ha significado estos lazos para nuestro país? Y en este tiempo, 2025, cuando estalla prácticamente una guerra entre Irán e Israel. Bueno, indudablemente que la aproximación de Bolivia a regímenes totalitarios y en este caso al régimen teocrático de Irán preocupa no solamente a los bolivianos, sino a toda la región, es decir, sobre todo a nuestros vecinos, ¿no? Que de hecho se han pronunciado sobre el tema. Considero, para partir en este intercambio de opiniones acerca del tema, la política exterior de Bolivia se ha orientado hacia un relacionamiento estrecho
con regímenes totalitarios y así tanto en la región como fuera de la región. Su estrecha relación con Rusia, con Irán, con el especial gobierno de la China, y en la región con Nicaragua, Cuba, Venezuela, ha generado muchísima preocupación porque esta aproximación no ha reportado ningún beneficio para Bolivia. Bolivia se ha alejado de las democracias occidentales en el contexto internacional, en los escenarios internacionales, para adscribirse a una política exterior repudiada en el mundo entero, censurada, porque el accionar de estos países está muy vinculado, obviamente, a malas prácticas, a crímenes, al terrorismo, a la delincuencia organizada. Y bueno, no sabemos por qué Bolivia ha decidido seguir ese camino. No era necesario. Su proximidad con Cuba en el pasado no llevó a Bolivia a adscribirse a este alineamiento con países totalitarios. Y la verdad es que la estrecha relación que tiene con Irán preocupa enormemente, ya que ello también ha contribuido a que Bolivia tome la decisión de romper relaciones con Israel para demostrar su amistad, para ratificar su amistad con Irán. Y la firma de acuerdos que en principio parecían inofensivos, en principio digo porque durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia suscribió acuerdos de cooperación con Irán para diversas materias, hidrocarburos, minería, cooperación en materia tecnológica, pero eso no generaba ninguna susceptibilidad para los bolivianos y menos para los vecinos. Pero con la suscripción del acuerdo bilateral que realizó el actual ministro de Defensa, Novillo, el año 2023, sí, el 2023 en Irán, este acuerdo que tiene el propósito de afianzar relaciones y recibir cooperación de Irán en materia de seguridad y defensa, es realmente preocupante. Además que es un acuerdo absolutamente secreto cuando este tipo de tratados deben ser de conocimiento, por ejemplo, por la Asamblea Legislativa. Primer error o error del gobierno de Arce Catacora, el haber ocultado este tratado al análisis, al conocimiento de la Asamblea Legislativa. Yo les pregunto a las dos, ¿por qué creen que Bolivia, en el gobierno ya del régimen de Evo Morales, decide empezar los lazos con un país que está a miles de kilómetros de distancia, que no hay la necesidad, que firma acuerdos y memorándums en distintas áreas, las principales: hidrocarburos, minería, producción, industria? Ya los otros temas, agricultura, cultura, forestación, agua, ya es como un maquillaje. ¿Por qué creen la necesidad de iniciar estos acuerdos? ¿Por qué se dan estos acuerdos con Bolivia en Latinoamérica? ¿Cuál la intención y qué podemos decir en este tiempo? ¿Cuál fue esa intención que inició Bolivia con Irán el 2007? Senta. Bueno, yo como senadora de oposición
al actual régimen, que es una continuidad del gobierno de Evo Morales cuando se iniciaron los acuerdos. He hecho un seguimiento exhaustivo a toda esta alianza que se ha hecho con gobiernos como Irán, como Rusia, que bueno, no son gobiernos que están dentro de nuestro hemisferio, pero forman parte de un bloque que se conformó a partir de la instauración de los gobiernos del populismo del siglo XXI, adscriptos al populismo del socialismo XXI, con el ingreso de Hugo Chávez al poder en Venezuela y luego muchos gobiernos que se han instaurado, entre ellos el de Morales, que fueron propiciados por el gobierno venezolano. Para poder entender a cabalidad la situación geopolítica de una alianza geopolítica no solo continental, sino internacional, tenemos que ver la manera en que derrocaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos regímenes populistas, enmascarándose en reivindicaciones supuestamente por recursos estratégicos, populares, masivas, prácticamente lo derrocaron al gobierno de Sánchez de Lozada y todo el régimen de Evo Morales. Evo Morales, desde sus inicios, empieza a formar parte de un plan continental que pretende cambiar el concepto de democracias occidentales que está vigente en América Latina, se ha adscrito a lo largo de su historia. Entonces, es un cambio de visión, de orientación que se pretende dar, y a través de este eje son cruciales las relaciones para estos gobiernos como el que tenemos ahora en Bolivia, las relaciones con Irán, con Rusia, con China, etcétera. Porque Arce Catacora tiene una idea equivocada o peregrina, es porque en obedece al plan que se está llevando rigurosamente. En este plan se están entregando recursos estratégicos a estos gobiernos también, porque si nos fijamos en los convenios, yo he ido viéndolo en la medida en lo que se puede conocer, porque no nos muestran en su integridad. En muchos aspectos dicen que hay situaciones que son confidenciales, pero han hecho convenios y en materias tan diversas como hidrocarburos, minería, industria, agua, forestación, ciencia y tecnología. Eso fue en primera instancia, pero si nos fijamos en la amplitud de las áreas en las que puede intervenir Irán y tener un trabajo conjunto con Bolivia, le da lugar a que haga cualquier tipo de actividad dentro de nuestro territorio. Es como cuando vos vas al notario y le das poderes a una persona amplios y suficientes como para que pueda hacer lo que quiere. Y en el memorándum que nombraba Karen, con mucho acierto, el del 2023, que es cuando Arce Catacora nos da la tocada final al pueblo de Bolivia a través de este tipo de alianza, está buscando ya el entendimiento en el campo de seguridad y defensa. Se animan a ir más lejos, a que militares iraníes que entren a nuestro territorio puedan hacer prácticas bajo este convenio, el paraguas de este convenio, y que puedan tener lugar un número de actividades en nuestro país que pueden ser absolutamente que están causando la suspicacia de los países vecinos, Perú y Argentina. En esta coyuntura, Karen Longarik, donde hemos visto lo que está sucediendo en territorio israelita y lo que sucede en Irán, el conflicto con Palestina, en esta situación, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué es de interés para los iraníes haber ingresado a Latinoamérica? Quiero hablar de una declaración también de Evo Morales que él ha sostenido. El gobierno, el régimen en Bolivia sostiene que Irán tiene derecho a la energía nuclear,
con fines pacíficos, dicen, ¿no? Pero alguien les tiene que explicar que los fines pacíficos para los iraníes no existieron, no existen y no van a existir. Bueno, el por qué algunos países de Latinoamérica se adscriben a esa corriente de países reñidos con la paz y el respeto a los derechos humanos, porque bueno, el principal instrumento de Irán es el terrorismo, eso sabemos. Pero ¿por qué Latinoamérica decide esto? Es obvio que es ante la ausencia de Estados Unidos en la región, en el continente, ante el alejamiento de Estados Unidos de los países latinoamericanos, es que Rusia, China y otros países ven un espacio propicio para utilizarlo en función de sus intereses, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que, y ahí el instrumento efectivo para Rusia y estas potencias autocráticas ha sido Cuba, el régimen de Cuba, que ha logrado persuadir en un principio a Chávez y cooptarlo definitivamente en función del interés de Cuba y posteriormente estos otros países. Y así sucesivamente ocurrió con Nicaragua, bueno, y Venezuela, y luego hemos tenido una época en que el socialismo del siglo XXI estaba en su pleno auge y dominaba prácticamente el escenario político de la región, cuando estaba Kirchner en el gobierno, Lula, Lugo en el Uruguay y Correa en Ecuador. Pero creo yo que fundamentalmente es la ausencia de Estados Unidos en la región. Yo hoy día estuve leyendo una noticia por demás de preocupante. Parecería que Estados Unidos en cualquier momento va a decidir abandonar la OEA, es decir, retirarse de la OEA, lo cual significa que la OEA no va a tener posibilidades de continuar como tal, porque el presupuesto casi en más de un 50% lo cubre Estados Unidos. Además, Estados Unidos es el país sede de la OEA, y eso generaría mayor indefensión de los ciudadanos latinoamericanos ante estos regímenes que avanzan como pulpos, ¿no? Estamos viendo como pulpos para aprovecharse y lucrar de los recursos naturales de estos países latinoamericanos, que la verdad es que sirven como Bolivia de tontos útiles para los intereses extracontinentales, porque en nada, absolutamente en nada se beneficia, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Bolivia en agosto va a vivir nuevas elecciones. Hasta el momento sabemos eso, que podrían haber nuevas elecciones. Sabemos también que la mayoría de los bolivianos quieren que el régimen se vaya de Bolivia y quieren que retorne la democracia. En este sentido, mi consulta es, ¿se deberían romper las relaciones y los convenios que han existido con Irán y otros países que están en la misma línea? ¿Qué es lo que debería hacer el siguiente gobierno? ¿Qué es lo que se debería observar para el siguiente gobierno? Dios quiera que pueda haber ese cambio que la mayoría de los bolivianos esperan, que es la salida del régimen y la llegada de un nuevo gobierno para reconstruir Bolivia. Bueno, en ese aspecto yo soy muy objetiva y muy clara. Durante el gobierno de Yanine Áñez, nosotros procedimos a hacer un cambio total en nuestras relaciones exteriores.
despolitizando las relaciones exteriores para adscribirnos a la línea de los países democráticos occidentales, respetando el derecho internacional, los principios de los tratados internacionales. Y en ese sentido, vimos que la relación con Irán no era verdaderamente importante desde ningún punto de vista, y particularmente desde las necesidades que tiene Bolivia como país en vías de desarrollo, que lo que necesita es cooperación e inversiones. Entonces decidimos cerrar nuestra embajada en Irán. Eso no quería decir romper relaciones, obviamente que no, pero cerramos las oficinas porque es un gasto insulso tener oficinas en países cuya relación no reporta ningún beneficio práctico al país. Hemos cerrado esas oficinas, cerramos también en Nicaragua, y yo creo que en agosto, si el pueblo boliviano decide cambiar de rumbo y retornar a la vía democrática, el siguiente canciller tiene que hacer un refresh de las relaciones exteriores y obviamente revisar este posicionamiento, esta posición que tiene actualmente el gobierno del MAS. Tierras raras, uranio y el compromiso de otros minerales también es del interés de Irán. ¿Tú qué piensas, Senta, al respecto? ¿Cuál debe ser la posición del próximo gobierno en torno a esta vinculación Bolivia-Irán? Bueno, lo que pasa es que yo creo que es obvio que Bolivia viró hacia el alineamiento, el gobierno de Bolivia del MAS en 20 años se alineó con lo que se llama el eje del mal, ¿no? O sea, que son los gobiernos que están implementando dictaduras, autocracias, para beneficio propio, no para beneficio de sus pueblos. Porque toda esta situación que se ha dado en Bolivia forma parte de un esquema profundo de destrucción de lo que son los cimientos de la vida republicana, de las democracias, con las características que tienen de pesos, contrapesos de poderes, de la concentración de poderes en solo el Ejecutivo. Y esa es la visión que tiene el gobierno teocrático de Irán, entre otros, los rusos, etcétera, todos los que ahora son pues aliados de Bolivia. Tenemos que reconstruir el país desde lo profundo, desde sus cimientos. Acá no es solamente romper relaciones con Irán, eso ya creo yo que pues es lo lógico, porque definitivamente tenemos que observar qué es lo que nuestro país necesita para crecer, para tener prácticas de respeto a libertades y derechos humanos, y no todo lo contrario, porque todas estas alianzas son estratégicas para irnos recortando derechos y libertades a los mismos ciudadanos bolivianos y para ir entregando también nuestros recursos estratégicos. Porque es increíble pues que con Irán se hayan hecho convenios con respecto al litio, entre otras materias de Bolivia, para extracción y extracción de uranio, de materias raras, de tierras raras. O sea, quiero decir, lo están destinando a nuestro país al saqueo y además a formar parte de toda una línea de gobiernos, de una hegemonía que se intenta implantar en el continente, que no son gobiernos que van a respetar libertades y derechos, ¿no? Sino todo lo contrario. Tampoco derechos humanos, por supuesto. Por ejemplo, en política exterior, la política exterior pues es un resultado de lógicamente qué es lo que se pretende, la intención que tiene un gobierno con respecto a su propio país. Y desde que comenzó el gobierno de Evo Morales, en la excepción que fue el gobierno de Yanine Áñez, que Karen fue justamente
la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller. La mayoría de los cancilleres no son cancilleres que tengan carrera diplomática, que tengan conocimiento, son personas elegidas incluso entre las más ignorantes, que no saben nada, menos de relaciones internacionales. Simplemente van portando una ideología, se acabó la carrera en Bolivia, van portando una ideología que es del MAS para seguir haciendo sus amarres y la continuidad de estas alianzas que son lesivas, no solo para Bolivia, sino para toda la humanidad. Por ejemplo, Irán está expandiendo de alguna manera su red de inteligencia dentro de Bolivia, porque ha planteado de manera abierta que se generarán una implementación de drones, de satélites y además incluso armamento, ¿no? Hay muchas personas, analistas políticos internacionales que dicen que se estarían ensamblando en Venezuela y en Bolivia muchos de los drones que luego con los que están atacando a la gente en Ucrania, que están destruyendo a los ucranianos. Esto bajo todo el eje de Rusia y Irán. Eso habrá que constatarlo, habrá que investigarlo, como dice Karen, y dar sanciones extremas. Pero al momento puede ocurrir muchas de estas cosas ilegales dentro de nuestro país, incluso estas denuncias que han habido de la canciller Bullrich y de la ministra del gobierno peruano, que dicen que en Bolivia se estarían extendiendo pasaportes a ciudadanos iraníes, que es la que escuchamos al principio del programa, para que puedan circular por toda América Latina de manera libre como si fueran ciudadanos bolivianos, lógicamente, sin provocar suspicacia, que esto daría lugar a esta política posible que se implemente en la posguerra de los 12 días, que es la del lobo solitario, que son agentes que se ubican en los países y que pueden desde el interior de los países provocar una serie de actos terroristas. Esto sería realmente muy peligroso dentro del continente. ¿Qué momento más oscuro el que tuvo Bolivia cuando permitió que ingrese el gobierno del MAS bajo la venia y la dirección de la dictadura cubana y venezolana a nuestro país? En este momento los riesgos son altos, más aún cuando hace algunos días atrás se bombardean las plantas nucleares en Irán. La línea es totalmente clara en torno a Irán y a este tipo de regímenes terroristas en el mundo, pero está comprometida la voz de los bolivianos apañando, pero relacionándonos con estos terroristas, con este grupo de políticos que ha iniciado una guerra. ¿Cuál la dificultad para que Bolivia dé un giro en torno a todo esto y pueda de alguna forma involucrarse nuevamente con países democráticos y ver que se limpie todo este escenario? ¿Ustedes creen que esto es posible? ¿Tomará mucho tiempo, muchos años para cambiar toda esta situación? Bueno, mira, yo personalmente, bueno, no es un criterio personal, pero la política exterior es el reflejo de la política interna de un país. Y si en un país tenemos una dictadura, es obvio que su accionar en el extranjero también va a ser de la misma forma y va a buscar aliados, ¿no? Comunes, con los mismos, con las mismas políticas represivas, vulneradoras, violatorias de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que si gana la oposición, cualquiera que fuera el partido que gane, cualquiera que fuera el candidato que gane las elecciones de agosto, candidatos de la oposición,
van a hacer un viraje en la política exterior, porque la política exterior que actualmente sigue el gobierno de MAS es repudiable, es vergonzosa para Bolivia. No es necesario romper relaciones, de hecho, romper las futuras relaciones exteriores es una medida extrema en el derecho diplomático y en el derecho internacional. Tú puedes mantener relaciones con todo tipo de regímenes, siempre que tu accionar en el contexto internacional, en los organismos internacionales, se alinee a los principios de la Carta de Naciones Unidas y a el derecho internacional. Entonces, condenando todo tipo de imperialismos, de expansionismos, de libido dominandi, censurando y condenando todo tipo de agresión, ¿no? ¿Cómo calificas esto? O sea, con Israel. Con Israel, rompen relaciones con Israel. Vamos a ver este video. Nosotros, por lo que ha ocurrido entre Israel y Palestina, hemos roto relaciones como gobierno con Israel. Eso debe quedar claro. Nosotros estamos de acuerdo con estas masacres que está habiendo a pueblos, a niños, a mujeres, en fin, no, eso no está bien en el planeta. Por eso hemos repudiado ese tipo de conductas con nuestra decisión de no mantener relaciones con Israel. Con Irán tenemos muy buenas relaciones, hemos estado trabajando en muchos temas. Con Irán forma parte también del grupo de los... Bueno, tu criterio, ¿cómo se ve que este señor que nos gobierna no tiene ni idea de lo que es la política exterior, que para qué se utiliza la política exterior en un país? Es para lograr objetivos y beneficios propios. Él no se acordaba seguramente que Israel ha prestado mucha cooperación a Bolivia en el pasado. En materia de turismo, el turismo israelita a Bolivia ha sido inmensamente beneficioso para los pueblos del Amazonas, para el Beni, Pando, etc. Bueno, esos ya son detalles. Pero lo que quiero decir respecto a la ruptura de relaciones diplomáticas es que, por ejemplo, países europeos, pero absolutamente democráticos, tienen relaciones con la mayoría de los países en el mundo. Entonces, quiere decir que no es necesario romper relaciones. Puedes tener relaciones con Irán, con Cuba, pero en el momento que haya que censurar el accionar de esos países en el escenario internacional, en las Naciones Unidas, etc., hay que hacerlo, porque debemos ser inscritos a la norma internacional. Entonces, pero vemos todo lo contrario, Karen, como que el alineamiento es con el eje del mal, ¿no? El eje del mal es el que tiene realmente toda la adscripción en Bolivia. Entonces, obviamente, y mira, Senta, es que realmente Bolivia ha extraviado su política exterior. Evo Morales y Arce Catacora no tienen idea de que la política exterior se la debe utilizar en beneficio de los bolivianos. Además, la política exterior no es de propiedad del gobierno de turno. La política exterior de un país es de propiedad del ciudadano, de la población, es un patrimonio de la población. Y por eso debe haber carrera diplomática. Exacto, debe haber carrera diplomática, pero sobre todo debemos adscribirnos a principios y a normas internacionales de respeto y de repudio a los actos contrarios a esas normas. Y lo que ha hecho, fíjate que cuando Bolivia ocupó temporalmente un puesto en el Consejo de Seguridad del año 2014, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad nos tocó detentar ese puesto por un año. Bolivia se adscribió totalmente a la política rusa y en ese momento no condenó a Siria, que había usado armas químicas, ¿no? Y sin embargo, de manera
absurda, sin criterio alguno, sin noción alguno de lo que es el respeto a la vida, a los derechos de los pueblos, de los ciudadanos. Se tomó una posición absolutamente criticable y de hecho hay mucho que censurar y que se les podría incriminar al gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora respecto a la política exterior y su accionar en el contexto internacional, porque han violado sistemáticamente su propia constitución y han violado principios que han generado menoscabo, daño a nuestros recursos naturales. Ustedes saben con todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos respecto a la explotación de nuestros recursos naturales, y esa permisibilidad del gobierno, ni siquiera permisibilidad, la intención deliberada de hacerlo, les genera responsabilidad y constituye delitos de traición a la patria que no prescriben jamás. Yo creo que estos señores deberían ser llamados a los tribunales nacionales para rendir cuenta de todas las barbaridades que han hecho en el contexto internacional a nombre de Bolivia. Sí. No quisiera que nos vayamos antes de no tomar en cuenta, de dejar de tomar en cuenta la preocupación correcta, la preocupación real que tienen países vecinos como Argentina y Perú por toda esta permisividad que existe en Bolivia a partir de las alianzas, de la alianza que tiene el gobierno de Bolivia con Irán. Me parece que sería interesante escuchar un video que es muy cortito para que nuestra audiencia tome conocimiento, refresque esta preocupación de nuestros vecinos. Desde el año 2023, desde junio del 2023, el gobierno de Arce implementó un acuerdo en forma directa con el Estado teocrático iraní, en donde ensamblan los drones que usa el Estado iraní para después vendérselo a Rusia y bombardear Ucrania. Al menos, según las agencias de inteligencia, al menos hay 700 miembros de la Fuerza Revolucionaria Al-Quds y de la Unidad 840 trabajando en La Paz. De hecho, la embajada que está en La Paz es 5 veces más grande que la embajada iraní que está en Madrid. Evidentemente, Irán ha desembarcado muy fuertemente desde el año 2007, pero desde el año 2023 eso ya se ha dado a conocer. Incluso, y este es un dato muy sensible, el gobierno boliviano le suministra pasaporte y DNI a un montón de agentes de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, esta gente después se infiltra en la Argentina o en otros países, o incluso puede viajar a Europa, a Estados Unidos, como ciudadano del Mercosur, como ciudadano latinoamericano, cuando en verdad tal vez nunca pisaron Latinoamérica. Son espías y terroristas que están haciendo inteligencia para proceder a hacer los atentados, que dicho sea de paso, es... Karen. Sí, efectivamente, es obvio que manifiesten temor, susceptibilidad los países vecinos, porque en el tema de las bases militares, de las bases nucleares o las bases de observación que un país cede a otro en su propio territorio, esto puede también generar, exponer el interés y la seguridad de los países vecinos, obviamente. Y si se trata de brindarle o otorgarle bases militares o bases de paso a Irán, con mayor razón por los antecedentes, el terrorismo y el grave episodio que ocurrió en Argentina con el caso AMIA. Ahora bien, si estos países tienen realmente susceptibilidad acerca del convenio bilateral suscrito por el ministro de Defensa Novillo con el ministro de Defensa iraní, ¿no?
al haber la obligación de que los tratados sean públicos, cualquiera de ellos puede pedir que se publicite este acuerdo bilateral si considera que la seguridad de su país está en peligro a raíz de ese acuerdo suscrito entre Bolivia e Irán. Así es como está Bolivia. Ustedes bolivianos deben analizar qué beneficios nos ha traído o nos deben decir cuáles son los beneficios de los que ha gozado Bolivia tras estos acuerdos, cuál es la situación. Analice cada uno de los bolivianos lo que está sucediendo con esto que ha hecho el masismo. Es tiempo ya de despedirnos. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Karen. Te mandamos un abrazo caluroso, muy grande. Sentita, igual, ya es tiempo de despedir el programa. Y bueno, hasta una nueva oportunidad para llevarles hasta sus hogares más temas de los que Bolivia debe interesarse para poder transformar y llegar a ese cambio que tanto lo necesitamos. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio. Pienso yo, para cerrar el programa, que hay bastantes, que hay ciertas pruebas de que Bolivia no está haciendo lógicamente lo adecuado dentro del territorio a partir de estos convenios y que hay presencia de sus ciudadanos iraníes, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente que hacer una representación internacional es un tema bastante álgido, ¿no? Karen, y vos vas a coincidir en eso. Causaría una serie de roces diplomáticos y bueno, los gobiernos de nuestro continente están empeñados primero en salir de sus problemáticas y tienen que tener las pruebas más contundentes, creo yo, ¿no? Pero posiblemente la salida que ojalá se dé del régimen del masismo dentro de la política interna de Bolivia, el hecho de que podamos llegar a cambiar de gobierno, puede permitir una investigación más exhaustiva y la posibilidad de transparentar, ¿no? Todo esto que se dice que ha ocurrido en territorio boliviano y que no es solamente en desmedro de nuestro país, sino del continente mayor, porque incluso de la comunidad internacional, ¿no? Va a haber mucha tela que cortar en lo sucesivo, creo yo, y ojalá que así sea. Sí, yo creo que tú has tocado un tema muy importante. Somos los ciudadanos bolivianos los que tenemos que pedir cuentas al gobierno del MAS por todos los desaciertos cometidos en la política exterior. La inversión de dinero boliviano en organismos que no han reportado ningún beneficio para Bolivia, por ejemplo, la membresía de Bolivia en la UNASUR, la membresía de Bolivia en el ALBA, que solamente ha servido para que Bolivia sea el tonto útil de aportar dinero para beneficios de otros, y el desacierto en la suscripción de tratados y convenios que tampoco reportan beneficio para los bolivianos, o la decisión de romper relaciones con países o de enfriar las relaciones con países que verdaderamente han aportado a la cooperación hacia Bolivia, o la denuncia de tratados internacionales como los 22 tratados bilaterales sobre inversión extranjera que Bolivia había suscrito con muchos países del mundo, que era el paraguas jurídico que permitía que la inversión extranjera directa llegue a Bolivia. Lo que hizo el MAS fue denunciar esos tratados porque satanizaban al CIADI, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial. Y ahí, siguiendo la línea de los Kirchner, etcétera, entonces eso ha sido en detrimento de Bolivia. O, por ejemplo, la decisión que tomó el gobierno de Evo Morales
el año 2007 de no firmar el tratado bilateral con la Unión Europea desde la comunidad andina. En el seno de la comunidad andina, países como Ecuador, Colombia y Perú suscribieron tratados bilaterales con la Unión Europea. De ahí que suprimieron las visas para el ingreso de esos ciudadanos al territorio boliviano. ¿Qué hizo Bolivia? Rechazó y, por el contrario, inició acciones de incumplimiento en el Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Reprochando la decisión soberana de esos países de firmar esos acuerdos de asociación con la Unión Europea. Esa negativa del gobierno boliviano por complacer a Hugo Chávez en ese momento, esa negativa del gobierno boliviano de Evo Morales fue en detrimento del interés de los bolivianos. Los bolivianos podríamos tener en este momento acceso a territorio de los países de la Unión Europea libres de visas, de la necesidad de solicitar visas. Y ese gobierno de Evo Morales absurdamente, tontamente, perdió esa oportunidad. Y así hay una serie de hechos que en el contexto internacional y en su política internacional y en su política de relaciones exteriores ha realizado el gobierno del MAS, que ha ido en franco detrimento del interés del pueblo boliviano y los bolivianos nos hemos quedado callados, tal vez porque en Bolivia en cierta época no había mucho entendimiento de lo que eran las relaciones exteriores y hemos dejado que estos gobernantes... Porque el MAS tomó todo, querida Karen, el MAS tomó todo. Tenemos que hacer que se acabe eso. Ese ciclo tiene que terminar. Y bueno, mi cariño, Roxanita, hasta Washington. Exacto. Deseo de que estés bien. Esta última parte también muy importante. Alemania. Gracias, queridas. Les mando un abrazo muy grande, muy cariñoso a las dos. Y cuídense y sigamos trabajando por la recuperación de la democracia en Bolivia. Un abrazo grande.